Pues es que sí, verano, sinónimo de sol, sinónimo de vacaciones y sinónimo, ¿sabe también de usted de qué? De canciones, porque ¿quién no recuerda aquella canción de vacación, aquella canción de verano? Pues de las vacaciones, de cómo han evolucionado y de las canciones que generalmente se han escuchado en ellas, vamos a hablar aquí en el anecdotario. Vacaciones y canciones de verano. Bueno, hasta una película, Ángel, ¿cómo estás? La de Vaselina, ¿no? Es Amor de Verano. Bueno, es que hay varias. O sea, finalmente el verano es una estación que todos esperamos con ansia porque sí es sinónimo de vacaciones. A mí, la verdad, sí me gustaba ir a la playa. Yo siempre he tenido broncas con el sol, entonces a mí la primera vez me despellejé como loco cuando era chiquito. Después ya me barnizaban con bloqueador. Con bloqueador, sí, me ponían unas cosas como de teatro kabuki y entonces ya. Pero sí, hay muchos, y yo creo que el verano por eso inspira como muchas canciones, muchas de ellas así como, pues, ñoñas, incluso ahí las disqueras tienen sus fechas de lanzamiento de muchas canciones para el verano, porque saben que es cuando los chavos están en las discotecas y demás. Pero yo quiero hablar, yo tengo más de 40 años, no se me notan, yo lo sé, pero los tengo. Sí, no, tú eres muy joven. Exacto. Sí. Pero entonces, pues hablar de estas canciones clásicas que celebran al verano. Quizá una de ellas, la de Amor de Estudiante, una canción de Roberto Jordán, un hombre de Culiacán. ¿Tú no la ubicas? Más o menos. Que después, seguramente todos los que están por aquí sí se acuerdan de ella. Y si no, pues los jóvenes la van a conocer. Después la rehizo, me parece que fue Cabá, para una serie de televisión. Ahí está, mira. Mira el Amor arte, de Estudiante. Sí, cómo no. Amor de verano, mi primer. Ahí está. Es que las canciones, Ángel, me parece que pues son un referente de cómo han cambiado las vacaciones a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Por supuesto, pero bueno, lo que nunca falta es este amor que te conoces en la playa y además los chavos se juran amor eterno y al final pues cada cual se va, uno vive acá y otro vive allá y ahí queda el recuerdo, ¿no? Mira, la canción. esas escenas. Sí, muy bonitas, exacto. Y bueno, en la misma vena va la famosa Noches de Verano de la que estabas mencionando, que sale, bueno, es parte del musical de Grease, de Vaselina. Allá en Estados Unidos la hicieron John Travolta y Olivia Newton-John en la película. Ahora ha habido incluso revivals de los musicales. Y ahí está, esas escenas de Vaselina, pero ahí está, ese es con Ben Ibarra, que también aquí lo hizo en México. Ben Ibarra y Julissa hicieron la primera versión y después con Ben Ibarra papá. Ben Ibarra papá y después supuesto. Los Timbiriches hicieron la versión ya que nos tocó más a ti y a mí, de la obra de Vaselina. Así, digámoslo así. Yo nunca la fui a ver, la verdad. No, y no por falta de ganas, pero no me llevaron. Okay. Ahí está Ben Ibarra papá y Julissa, pues esto era donde contaban además cada uno su versión de los hechos, ¿te acuerdas? O sea, el hombre decía, no, hombre, y yo la enamoré y me la llevé a la discoteca y la niña decía, pues nos quedamos afuera hasta las 8 de la noche. Sí. Es la interpretación que cada uno le dio al Amor de Verano, exactamente. Y lo que pasó clásico. Y después se van encontrando en la secundaria, en este caso. Entonces, ya vámonos también algo más moderno, bueno, para mí, porque seguramente los chicos que nos están viendo nos dirán que de qué estamos hablando. Verano Peligroso de Alejandra Guzmán, ¿te acuerdas? Por supuesto. Ahí está, pues una de las primeras canciones. La verdad es que no pegó tanto de las de Alejandra. ¿Cómo no? Pero a esta le hicieron hasta película. Claro. Una película muy profunda, un guión que podría ganar el Oscar, no. Pero que todos vimos en algún momento y que de repente la ponen seguramente ahora en el verano en los canales especializados en cine mexicano, donde salía con Omar Fierro y Sebastián Ligarde en una cuestión de que no se acordaba con cuál se había casado. Pero bueno, ahí está Alejandra Guzmán cantando Verano Peligroso. Y ya es como cada verano, de cada época hay un referente. Hay un referente, sí. Pero todo tiene que ver con el amor, ¿no? Exacto, pero además es un amor un poquito más, ya, pues más moderno, más atrevido, ¿no? Porque los otros eran de, le agarraba yo la manita y pues aquí sí Alejandra está contando. El mensaje es, digamos, que es distinto, ¿no? Exactamente, tal cual. Pero habla de amor. Sí, y luego vámonos también, bueno, estas fueron las fueron en español, pero en inglés también tenemos muchos clásicos del verano. Primero que nada, pues el señor Bryan Adams con su canción Summer of '69, que ahí no habla tanto de playa, pero sí habla de cuando él estaba chavo y que tuvo su primera banda en el verano del 69, habla de que fue a comprar su primera guitarra,
que le fue muy, bueno, que tenía una banda con sus amigos de la escuela y terminó. Sí. Entonces, describe cómo esos veranos eran para él los mejores días de su vida, ¿no? La juventud, Sí. el estar sin preocuparte por nada más que por tocar música y por estar con una chica. El 69 más Sí. o menos. Él lo dice, se llama 1969. Summer of 69. En México se llama. también empezaba el movimiento del rock en español en aquel entonces. Sí. Ya estaba César Costa, comenzaban, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, pues ya los 60 ya estaban por ahí. Sí. Sí, ya el movimiento del rock en español ya estaba. Veníamos también del 68, que fue un año movidón. Así Entonces, es. bueno, el 69. Y además fue también 69 el año donde empezaron a fallecer muchos de muchos artistas, ¿no? Así es, de los del Club de los 27, Sí. algunos incluso, Exacto, ¿no? exacto, tal Muy cual. bien. Después, bueno, los Beach Boys. Los Beach Boys también. Los Beach Boys. Canciones, pues que aparentemente pues las letras son bastante inocuas, ¿no? Así como que bailan y el Surfing USA, está Surfing USA de Ahí Beach está. Boys, exactamente. Este es un clásico Ajá, pero mundial además y chequen de verano. Lo que es pantalón acampanado, el baile y la playera, pues este rock un poco como inocente, que incluso pero en ese momento sí era considerado música del demonio y música de... ¿Tanto así? Pues los papás decían que el rock, esos, los melenudos, mira ni siquiera y estos chavos además aprendieron a cantar en el coro de la iglesia, porque además eso es el uso de las voces que hacen los Beach Boys y de las segundas y terceras voces y los agudos es algo impresionante. Ahora cuando lo oyes, pero mira, por ejemplo, todo el look del asunto, ¿no? Hay que venir un día nosotros tú y yo así con nuestra playera de rayitas. Nos ponemos de acuerdo y por Pantalón supuesto. acampanado, ¿no? Sí. Ajá. Oye, entonces todas estas canciones te remiten de alguna manera al verano, Al a verano. las vacaciones, Sí. porque si bien, por ejemplo, esta de Surfing USA, pues es de generaciones anteriores, Sí. sigue sonando en el radio, sigue pasando en películas, Ujú, ¿no? ujú. Y su misma melodía te remite de manera inmediata a través del significado a una vacación de verano. Exactamente, pues es un Sí. clásico. Y al final ellos dicen, vamos a estar fuera el verano y nos vamos a ir a surfear, ¿no? Sí. Y se volvió la locura el surf igual en lugares como la Ciudad de México, donde pues vas a surfear en la fuente de petróleo, a ver dónde, ¿no? Pero a la gente le llamaba la atención este asunto y este sinónimo de verano y playa y sol y demás, ¿no? Sí. Y pues ya para terminar, ahora sí nos vamos a ir más para atrás, a 1935. Muy bien. Con una canción también clásica del verano que han interpretado y reinterpretado muchísimos artistas del jazz, que se llama Summertime, que es pues nada más y nada menos compuesta por los hermanos Gershwin para un musical que se llamó Porgy and Bess del 1935, donde también hablan de, pues en el verano uno está, the living is easy, vives tranquilo, todo los peces pasa, están, pues tú estás cool, los peces están, tú estás pescando en un río, están hablando del sur de Estados Unidos, pues el clima es tranquilito, entonces, Sí. pues, En verano y en el mar la vida es más sabrosa. Exactamente, entonces, pues ahí está nuestro verano, ¿no? Desde el Summertime de 1935 hasta el verano peligroso de Alejandra Guzmán Claro. y más ahora los clásicos de verano que se vayan formando cada año con la música de esta estación, a la cual se le dedica como muchísimas melodías y muchísimos poemas, quizá porque es cuando uno se le está pasando bien, ¿no? Exacto, es una época en la que uno se la pasa bien y Exacto. bueno, va cambiando el contexto y bueno, también a veces no sabemos qué hacer con los niños durante las vacaciones de verano y una excelente opción pues es llevarlos a un curso de verano. ¿Sabe dónde? ¿Sabe cómo? ¿Sabe con quién? Pues visite nuestra página de internet, ahí le tenemos a usted excelentes recomendaciones para los niños para cursos de verano, www.capital21.df.gov.mx. Muchas gracias a Ángel por habernos contado, por habernos platicado cómo ha sido la música a través de los años en las vacaciones, un referente de la historia de los últimos 100 años y nosotros.